Enfoque Global, Perspectiva Global, edición especial. Detrás de cada caso, una verdad por descubrir. Comenzamos. Advertencia. Enfoque Global, Perspectiva Global, edición especial. Este contenido aborda temáticas sensibles que pueden incluir imágenes y relatos detallados de carácter impactante para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Su fin es educativo y de concienciación, promoviendo la reflexión crítica y el diálogo informado para estimular el análisis y la formación de un criterio propio. En 1998, dos crímenes atroces sacudieron a Estados Unidos, exponiendo las profundas divisiones sociales y legales del país. El brutal asesinato de James Byrd Jr., un hombre afroamericano en Texas, y el de Matthew Shepard, un joven gay en Wyoming, no solo evidenciaron los extremos del odio, sino que también impulsaron cambios fundamentales en las leyes estatales y federales. Estos casos no solo dieron lugar a justicia para las víctimas, sino que dejaron un legado legal que aún hoy se utiliza para combatir el odio. Hoy en esta edición, exploraremos los detalles de ambos crímenes, las complejidades de los procesos judiciales y los efectos de las leyes que surgieron a raíz de ellos, con especial énfasis en los casos que enfrentaron dificultades en el estado de Texas. El caso de James Byrd Jr., racismo, impunidad y reforma en Texas. James Byrd Jr., de 49 años, fue brutalmente asesinado el 7 de junio de 1998 en Jasper, Texas. Esa noche, aceptó que lo llevaran John William King, Lawrence Russell Brewer y Sean Allen Berry. En lugar de llevarlo a casa, lo llevaron a un área remota donde comenzó un ataque brutal. Fue golpeado salvajemente, encadenado por los tobillos a la parte trasera de una camioneta y arrastrado por más de 5 kilómetros por un camino asfaltado. Las heridas que sufrió fueron tan severas que finalmente fue decapitado por el impacto. Su cuerpo mutilado fue abandonado cerca de un cementerio afroamericano en las afueras de Jasper, en un acto que buscaba enviar un mensaje de odio racial. El hallazgo de su cuerpo al día siguiente estremeció a la pequeña comunidad y rápidamente atrajo la atención nacional e internacional. El caso se convirtió en un símbolo de los peligros del racismo extremo en Estados Unidos. El juicio. Justicia para James Byrd Jr. El fiscal de distrito Guy James Gray presentó un caso sólido contra los tres acusados, basándose en evidencia física, testimonios y las conexiones ideológicas de King y Brewer con grupos supremacistas blancos. John William King y Lawrence Russell Brewer fueron considerados los principales responsables del crimen. Ambos fueron condenados a muerte, con ejecuciones llevadas a cabo en 2019 y 2011, respectivamente. Sean Allen Berry, quien tuvo un rol menos dominante, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 40 años. Estas sentencias fueron vistas como un ejemplo de justicia, pero también dejaron claro que Texas necesitaba leyes más fuertes para combatir los crímenes de odio. Casos sin resolución. Cuando la justicia falló, aunque el caso de Byrd terminó con la condena de sus asesinos, otros crímenes en el estado de Texas han mostrado las limitaciones del sistema judicial, incluso después de la promulgación de la James Byrd Jr. Hate Crimes Act. El caso de Brandon McClelland, 2008. Brandon McClelland, un hombre de 24 años, fue encontrado muerto en París, Texas, después de haber sido atropellado y arrastrado, un acto que recordaba el asesinato de Byrd. Los acusados, dos hombres, conocidos de McClelland, fueron arrestados bajo cargos de homicidio. Sin embargo, el caso enfrentó obstáculos legales. Falta de pruebas concluyentes. Aunque había evidencia circunstancial, como rastros de sangre en el vehículo de los acusados, no se encontró suficiente evidencia directa que los vinculase al crimen. Deficiencias en la investigación. Se alegó que las autoridades locales no manejaron adecuadamente las pruebas, y el caso fue finalmente desestimado en 2009 por falta de evidencia.
El caso de McClelland puso de relieve los desafíos en la implementación de leyes contra crímenes de odio y las dificultades para garantizar justicia en comunidades rurales y políticamente divididas. El caso de Matthew Shepard, un crimen que exigió justicia federal. El 6 de octubre de 1998, Matthew Shepard, un estudiante universitario de 21 años, abiertamente gay, fue brutalmente atacado en Laramie, Wyoming, por Aaron McKinney y Russell Henderson. Ambos hombres llevaron a Shepard a un área remota con el pretexto de amistad, pero luego lo golpearon con la culata de un revólver y lo ataron a una cerca de madera, abandonándolo en temperaturas bajo cero. Shepard fue encontrado 18 horas después, gravemente herido, y murió el 12 de octubre debido a las lesiones cerebrales. El juicio y las sentencias. El fiscal de distrito Cal Rerucha procesó el caso, presentando evidencia contundente de que el ataque fue motivado por odio hacia la orientación sexual de Shepard. Ambos acusados fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, evitando la pena de muerte gracias a la petición de los padres de Shepard, quienes buscaban una resolución pacífica. Impacto legislativo estatal. El asesinato de Shepard generó un debate nacional sobre los crímenes de odio, pero Wyoming no adoptó una legislación estatal al respecto, debido a la resistencia de sectores conservadores. Esto subrayó la necesidad de una ley federal que abordara las lagunas legales en estados sin protección adecuada. La Ley Federal de Prevención de Crímenes de Odio, Matthew Shepard y James Byrd Jr., promulgada en 2009 por el presidente Barack Obama, esta ley federal fortaleció significativamente la lucha contra los crímenes de odio en Estados Unidos. Aspectos clave de la ley. Protección ampliada. Incluye crímenes motivados por orientación sexual, identidad de género y discapacidad, además de raza, religión y origen étnico. Autoridad federal. Permite al gobierno federal intervenir en casos donde los estados no actúan o carecen de leyes específicas. Recursos y capacitación. Proporciona fondos para capacitar a agentes policiales y fiscales en la investigación y el procesamiento de crímenes de odio. Ejemplo de aplicación federal. El ataque en la iglesia Emanuel Ame de Charleston en 2015, donde Dylann Roof asesinó a 9 feligreses afroamericanos, fue procesado como un crimen de odio bajo esta ley. Roof fue condenado a muerte en un tribunal federal en 2017, destacando la importancia de esta legislación para abordar actos de violencia extrema motivados por prejuicios. Conclusión: 2 crímenes, un legado de justicia. Los asesinatos de James Byrd Jr. y Matthew Shepard revelaron las debilidades de las leyes existentes y catalizaron un cambio profundo en el sistema legal estadounidense. A nivel estatal, Texas adoptó medidas significativas con la James Byrd Jr. Hate Crimes Act, mientras que la ley federal Matthew Shepard y James Byrd Jr. permitió abordar estos crímenes a nivel nacional. Sin embargo, casos como el de Brandon McClelland muestran que las leyes no siempre garantizan justicia, subrayando la necesidad de mejorar su implementación y garantizar investigaciones rigurosas. Estos crímenes son un recordatorio del poder destructivo del odio, pero también del potencial transformador de la justicia y la legislación para construir una sociedad más equitativa. ¿Qué opinas de estos casos y las leyes que inspiraron? ¿Qué otros cambios consideras necesarios para combatir los crímenes de odio y construir una sociedad más equitativa? Escribe tu opinión en la caja de comentarios y únete a este importante diálogo. Suscríbete. Activa la campanita. Hasta la próxima edición.